sueño, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver ese dormir bien, qué implicancias tiene en nuestra salud, qué implicancias tiene en nuestra vida. Y vamos a hablar de unos tips que nos van a ayudar precisamente a dormir bien. Dormir como un bebé. Esta frase siempre la decimos cuando hemos descansado, ¿no? Cuando hemos soñado, cuando nada ha sido capaz de despertarnos. Y es que damos por sentado, ¿no?, que dormimos bien, a tal punto que desde que llegamos a este mundo siempre, desde bebés hemos dormido así, inclusive hasta la adolescencia, ¿no? Salvo algunas excepciones, ¿no? A veces nos toca madrugarnos estudiando, a veces nos toca madrugarnos en la rumba, en la juerga, bueno, no, nos tocó madrugarnos, pero son algunas excepciones. Pero realmente cuando somos adultos es cuando empezamos a apreciar el sueño, ¿no? Cuando, no sé, los papás y las mamás, cuando ven a sus hijitos a medianoche despertándose, en ese momento nos cortan nuestro sueño, perdemos nuestras horas de sueño. Claro que vale la pena. Pero ya cuando somos adultos, el trabajo, las trasnochadas por los estudios, las maestrías, los posgrados, nos van haciendo perder horas de sueño. Y hablando de trabajo, pues el trabajo, hay trabajos que son realmente de amanecida, ¿no? Los que trabajan en vigilancia, nuestros amigos médicos, las enfermeras. Pero también hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, que la falta de sueño no solamente se causa por el trabajo, hay otras fuentes, hay otras razones. Dentro de ellos está la vida misma, la vida diaria. Vivimos en un mundo que cada vez se hace mucho más complicado, es un mundo muy caótico, donde todo es demasiado veloz, todo es muy rápido. El mundo se nos hace muy competitivo y siempre estamos que nos creamos películas en la cabeza, nos vemos en situaciones lamentables, nos vemos sin trabajo, vemos a la familia mal, nos creamos una serie de películas en nuestra cabeza. Nuestra cultura está cambiando. Hay cosas que antes tal vez eran raras, en la actualidad son muy comunes y chocan con nuestra forma de ser. Y entonces, todo eso hace que nuestro mundo, nuestro ambiente, el espacio donde vivimos cambie. Y sentimos que nuestro mundo se hace más amenazante, sentimos guerras. Ahora poco hemos estado viendo que nuestra Amazonía se está quemando. Sentimos un mundo más amenazante y todo eso nos carga. Todo eso nos llena la mente, el cerebro de preocupaciones. Y hay muchas personas que justamente no pueden dormir producto de estos cambios, producto de las preocupaciones que generan estas situaciones. ¿Son personas más sensibles? Sí. No son capaces de sobrellevarlo, no son capaces de entender de que estas preocupaciones son comunes y que dormir bien más bien nos puede ayudar a solucionarlas. Entonces, también hay personas que no duermen porque abusan de sustancias, por ejemplo la cafeína, ¿no? Tienen que rendir más, tienen que hacer los trabajos, ¿no? Tienen que prepararse más y entonces recurren a tomar café para mantenerse despiertos, una serie de estimulantes que ya los conocen, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Quiero hablar de la cafeína, algo muy sencillo. La cafeína, con respecto al sueño, es uno de sus peores enemigos, porque la cafeína tiene la capacidad de persistir dentro de nuestra sangre durante 6 horas. O sea, la vida media de la cafeína son 6 horas. Significa que después de 6 horas, la mitad de la cafeína se elimina, ¿sí? Es decir, yo tomo una taza de café con 120 miligramos de cafeína, después de 6 horas tengo 60 miligramos. Si a las 6 horas me tomo otra taza de café cargado de 120 miligramos, ya hoy no voy a tener 120, voy a tener 180, porque tengo los 60 miligramos de la taza anterior. Van a pasar 6 horas y voy a tener ya no 180, sino voy a tener 90, la mitad. Pero si en ese momento me tomo una taza de café cargado, voy a tener 210 miligramos de cafeína. Entonces la cafeína tiene esa propiedad, tiene una vida media demasiado larga y por lo tanto puede generar un efecto acumulativo. Y si he empezado una taza de café en el día y en la noche
ya he terminado con 4 tazas, tengo cafeína acumulada, lo cual no me va a permitir dormir. Ahora, esto es bajo condiciones normales, pero hay situaciones fisiológicas donde esto cambia. Por ejemplo, en el embarazo. En el embarazo la vida media de la cafeína ya no es 6 horas, son 18 horas. Entonces, para que se reduzca la mitad, esa cafeína en la sangre tiene que pasar 18 horas. Por esa razón es que una mujer embarazada no debe tomar cafeína, no debe tomar café, porque genera una acumulación mayor de cafeína. No solamente afecta al bebé porque lo sobreestimula, sino que la persona misma también se va sobreestimulando, va acumulando mayor cantidad de cafeína. Y en el caso de las mujeres que usan anticonceptivos orales, la vida media ya es de 12 horas, o sea, duplica el tiempo de vida media. Y entonces, esta cafeína que normalmente la consumimos, para el sueño, sí se convierte en un enemigo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las horas en las cuales tomamos nuestro café, de tal manera que esto no afecte al sueño. Ahora bien, las personas dicen, no puedo dormir, yo necesito reposar, necesito descansar. Y entonces, ¿cómo hago? No lo logro, ¿cómo hago? Y entonces recurro a distintos medios. Hay personas que recurren, por ejemplo, al alcohol, toman su vaso de whisky, su copa de vino, ¿sí? Pero el alcohol, ¿saben qué? Tampoco es una solución, porque el alcohol es diurético. Y como el alcohol es diurético, lo que va a producir es ganas de orinar. Y entonces la persona cuando se vaya a dormir, después de unas 2 o 3 horas, va a despertarse porque le vienen ganas de orinar. Además, el alcohol diurético, el alcohol deshidrata. Claro, la persona elimina agua y entonces el cuerpo se queda sin agua. Y ahí viene otro problema de la carencia de sueño, que se llama la apnea. La apnea es cuando la persona tiene dificultad de respirar. Y cuando una persona entra en un estado de deshidratación, la deshidratación es una de las causas principales de la apnea del sueño. Entonces la persona no puede respirar bien y por esa razón pierde o no puede conciliar el sueño. Y hay personas que no solamente ven el alcohol, sino dicen, bueno, me voy a tomar mi pastillita para dormir. Y recurren a los llamados ansiolíticos. Y los ansiolíticos sí, a uno le dejan adormecido, pero uno no llega al estado de sueño profundo. Lo induce al sueño, pero no llega al estado de sueño profundo. Y entonces, estas personas ven como alternativa para dormir, tomarse el ansiolítico. Entonces va generando un hábito. Lo peor es que ese hábito se convierte en una dependencia, ¿sí? Se convierte en una adicción. Pero la persona para dormir no puede dormir si no toma su pastillita. Y esa pastillita solamente le da la somnolencia, pero no llega al sueño profundo, que es el sueño del descanso, que es el sueño que nosotros estamos buscando. Otro factor importante, la edad. La edad, tanto en varones como en mujeres. En el caso de los varones, ya cuando se pasa los 40 años, ya empiezan los problemas de la próstata. La próstata tiene un proceso normal de inflamación y esto se conoce como la hiperplasia benigna, que es muy normal. Esta hiperplasia benigna lo que hace es genera una sensibilidad en todo el tejido uretral, o sea, la zona donde pasa la orina. Entonces la persona inmediatamente se estimula la sensación de orinar. Y en la noche va a orinar 3, 4 veces. Y entonces la persona no duerme, no llega a conciliar el sueño. El mismo efecto que el alcohol. Ganas de orinar a cada rato y entonces no concilia el sueño. ¿Y qué pasa con las mujeres? Con las mujeres también con la edad llega a una etapa que se llama la etapa de la menopausia. En la etapa de la menopausia, uno de los grandes cambios que surge es el cambio en el pH de la zona íntima, la zona vaginal. Ese cambio de pH lo que hace es que la mujer se hace más susceptible a infecciones. Y entonces cuando existen estos temas de infecciones, ya sea por micosis o por bacterias, se produce una irritación, una inflamación. Y con la inflamación se genera ese problema que se denomina la cistitis.
Hay mujeres jóvenes que han perdido cistitis producto de inflamaciones, infecciones. Y es realmente una situación muy incómoda. Están con ganas de orinar a cada rato porque se inflama la vejiga y entonces se activa inmediatamente esa sensación, ¿no? El reflejo de la micción. Entonces en las noches también tienen ese problema y bueno, junto con el esposo van toda la noche al baño y entonces ninguno de los va a conciliar el sueño. ¿No? Pues bien, ¿cuánto debemos dormir? Porque hasta el momento estamos viendo que no estamos durmiendo bien por distintas causas. Pero realmente, ¿cuánto debemos dormir? Y entonces, la OMS ha hecho un cuadro, una tabla bien interesante basada en los distintos rangos de edad. Por ejemplo, dice que los recién nacidos que están entre los 0 y 3 meses deben dormir entre 14 y 17 horas. ¿Sí? Claro, chévere. Todos aplaudimos, los papás y las mamás, que nuestros bebés recién nacidos duerman entre 14 a 17 horas, pero los bebés no duermen las 14 y 17 horas de manera continua, sino de manera interrumpida. Y esto tiene varias explicaciones. La primera gran explicación es que durante el sueño se producen una serie de procesos de regeneración, de estructuración. ¿Sí? Entonces, ese bebé lo que está haciendo es está alimentándose, tiene que estar alimentándose de manera constante, porque justamente está en esos procesos. Entonces, el sueño lo utiliza para activar esos procesos. Termina esos procesos, inmediatamente se despierta y tiene que volver a alimentar, porque el bebé se despierta para alimentarse. Y entonces cada 2 horas tiene que estar recibiendo alimento fresco. Es como si nosotros quisiéramos hacer un gran edificio, ¿sí? Y quisiéramos acumular el concreto ahí para usarlo poco a poco. No lo vamos a poder hacer porque el concreto se va a endurecer, no nos va a servir. Necesitamos tener una fuente permanente de concreto para construir ese edificio. Lo mismo sucede con los recién nacidos. Por eso que los recién nacidos tienen que dormir esa cantidad de horas, de 14 y 17 horas, pero no lo van a hacer de manera continua, porque tienen una fisiología muy dinámica y por eso es que duermen en periodos de tiempo relativamente cortos. ¿No? Y los bebés de 4 a 11 meses, ya esos tiempos se van espaciando. ¿Sí? O sea, ya los tiempos en los cuales cortan sus sueños se van espaciando. Pero en total deben dormir entre unas 12 a unas 15 horas. Conforme vamos aumentando la edad, y estamos hablando de los niños pequeños, entre 1 a 2 años, se recomienda que duerman entre 11 y 14 horas también, ¿no? Para que tengan sobre todo un buen desarrollo mental. El dormir bien ayuda al desarrollo mental, estimula, ¿no? la formación de una serie de interconexiones. La mezcla entre estímulos como el juego, la música, ¿no? Más el sueño reparador estimula la formación de una serie de interconexiones. Entonces, por eso los niños pequeños, los niños en edad preescolar, tienen que tener unas horas de sueño que van entre 11 y 14. En edad escolar estamos hablando de 10 a 13 horas de sueño. Conforme van creciendo, va reduciéndose un poco menos, ¿no? La cantidad de horas. Ya los niños que están en edad escolar de 6 a 13 años duermen más o menos entre 9 y 11 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esas edades? Cuando son niños ya en edad preescolar o en edad escolar, es recomendable que duerman, pero que duerman cansados. ¿Por qué razón? Porque a esa edad los niños son bien activos. Los niños corren, saltan, gatean, ¿no? Y entonces ya el sueño es un sueño de reparación, pero para combatir el cansancio. En las primeras fases de la edad es un sueño más que ayuda a la construcción de músculos, huesos, etc. En cambio, cuando son niños es un sueño más de descanso, porque es la actividad física lo que ayuda a que este niño forme sus estructuras de la manera más adecuada. Nosotros estamos diseñados para que cuando somos niños hagamos ejercicios. No estamos diseñados para manejar tablets. Entonces,
Un sano consejo a los padres, que sus hijos a esa edad hagan abundante ejercicio y que duerman esas horas, pero por cansancio. Y cuando llegamos ya a la etapa de adolescencia, estamos hablando de edades entre 14 y 17 años, ya las horas de sueño van entre 9 a 10 horas, ¿no? Obviamente ahí es una etapa complicada porque es una etapa donde ya están en las preparaciones para la universidad o los primeros años de universidad, ¿no? Entonces es una etapa en donde ellos a veces tienen que trasnocharse para estudiar, tienen que prepararse para el estudio. Y cuando ya vamos a los adultos jóvenes, entre 18 a 25 años, es una edad donde ya no solamente se amanecen estudiando, ya se amanecen en rumbas, pero igualito tienen que respetar un mínimo de entre 7 y 9 horas de sueño al día. Entonces el cuerpo lo necesita. Después de los 26 años se mantiene este rango. Cuando son ya adultos mayores pueden ser entre 7 y 8 horas. ¿No? Hablamos de los 40, 45 años para arriba, entre 8 a 9 horas en promedio. Pero tiene que mantenerse ese espacio de sueño. Es lo que recomienda la OMS. ¿Y por qué? ¿Por qué son importantes mantener estas horas de sueño? Son importantes porque las horas de sueño ayudan a una serie de aspectos fisiológicos, pero fíjense que más que las horas de sueño, es más importante la calidad del sueño. Ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? un cuadro ahí, una imagen, donde vamos a ver cómo evoluciona el sueño, ¿no? A lo largo de las horas. ¿No? Pasamos de un estado donde estamos despiertos a la primera etapa del sueño, que es un sueño ligero, una etapa 2, que es un sueño, también se considera un sueño ligero, pero ya entrando hacia un sueño profundo. En la etapa 3 ya estamos dentro del rango del sueño profundo. En la etapa 4 ya estamos directamente en el sueño profundo, en el sueño que nos permite la reparación, el restablecimiento y la recarga del cuerpo. Es decir, cuando hablamos de dormir bien, estamos hablando de dos factores: el número de horas más la calidad, que es la profundidad del sueño. Entonces tenemos que llegar a la etapa 4 del sueño, que es la etapa donde realmente descansamos, donde realmente restablecemos, donde realmente nos recargamos. Luego de esa etapa, en la etapa 4, hay una etapa que es bien interesante, es lo que se llama el sueño REM. REM viene de las siglas en inglés de movimientos oculares rápidos. O sea, es una etapa donde todo el cuerpo está así como paralizado, pero los ojos se mueven. Por eso se llama sueño REM. Esta es la etapa en donde la persona sueña. Por eso le llaman la etapa de la ensoñación. Entonces, el REM, ¿no? Y las otras 4 etapas siempre van a estar en formas cíclicas, van a estar turnándose a lo largo de toda la noche. Obviamente la profundidad del sueño va a ir reduciéndose conforme transcurren las horas. Por eso es que ya cuando nos despertamos de madrugada, recordamos lo último que hemos soñado, porque a lo largo de la noche tenemos distintos momentos de sueño. Pero cuando llega la madrugada, nos acordamos y decimos, he soñado esto. Pues eso fue lo último que soñaste en tu última etapa, REM. Es muy probable que hayas tenido otros 2 o 3 REMs antes, pero eso no te acuerdas, eso se borró. Entonces solamente te acuerdas de lo último que soñaste, que es de tu último REM. Entonces, ¿qué es importante? Las horas de sueño y la calidad de sueño. Y entre las dos, la calidad de sueño. 5 horas de un buen sueño pueden ser tan reparadoras como 7 horas de un mal sueño. ¿Qué más? Realmente conseguimos el sueño profundo. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta si es que hemos llegado al sueño profundo? La única forma, ¿no?, técnicamente posible para decir, oye, si he llegado al sueño profundo, es coloquémonos electrodos en la cabeza. Entonces todos vamos a estar así como en la figura, ¿no?, con una serie de alambres saliendo de la cabeza para ver si he dormido bien o no. Y esto no es práctico. Entonces, para eso tenemos que vigilar, tenemos que observar nuestros hábitos. O sea, cómo nos comportamos.
por ejemplo, nos vemos o vemos a los amigos, si es que uno se despierta y sintiéndose más fatigado, ¿no? Y es común en las oficinas, en la universidad, en el colegio, oye, he dormido pero me siento más cansado. Es que realmente no ha dormido bien. Tal vez ha estado echado en su cama durante muchas horas, pero realmente no ha dormido, no ha alcanzado el sueño profundo, no ha llegado a la etapa 4, que es la etapa del sueño profundo reparador, ¿sí? O tal vez personas que duerman o se echan a dormir y están leyendo o están viendo televisión. Estas personas es como si no hubieran dormido, porque hay un ruido así permanente. Yo me acuerdo cuando yo era niño, en ese entonces los televisores eran esas cajas inmensas, y la programación terminaba a las 12, 1 de la mañana. Era muy común que los televisores uno veía 12, 1 de la mañana, colocaban el himno nacional y después salía ese ruido, o sea, ese ruido de base, ¿no? Ese ruido de base, un ruido ahí, permanente. Más de una vez yo me he quedado dormido con el televisor prendido y lo único que me acuerdo es ese ruido ahí, ese ruido de fondo, ¿no? Del televisor. Y me recuerdo claramente cuando me levantaba sin haber descansado en absoluto, con los ojos así todos hinchados, porque definitivamente ese ruido afectaba, no me permitía alcanzar el sueño profundo. También nos podemos dar cuenta, y sobre todo esto se ve en los taxistas cuando están cabeceando, ¿no? Están manejando, están cabeceando. Yo tuve un amigo, ¿no? Que él era visitador médico. Entonces su trabajo empezaba desde muy temprano visitando a los médicos en las clínicas, hospitales, y también trabajaban de tarde, trabajaban a las 7, 8, 9 de la noche, porque a veces había reuniones, había congresos y tenían que acompañar a los médicos, pues parte de su trabajo. Y en algún momento tuvo una reunión y salió como a las 12 de la noche de esa reunión. Y él me cuenta que él estaba manejando y cuando se dio cuenta estaba empotrado en un árbol. O sea, no se acuerda en qué momento, cerró el ojo, no se acuerda en qué momento se durmió, simplemente se durmió y el carro se estrelló. Y es porque esta persona no dormió bien, el cuerpo le venció, el cuerpo le ganó. ¿Sí? Nos damos cuenta porque estamos dormitando de repente en las reuniones, en iglesia, o en los días de éxito, ¿no? He visto algunos casos de personas, ¿no? A veces me paseo yo por los asientos, ¿no? Por ahí estoy viendo, y bueno, están cansadas, ¿sí? Están ahí, están con todo el ánimo, pero no han dormido bien, ¿sí? Y todas esas personas a veces hay que explicarle 2 veces porque justamente la falta de sueño les está reduciendo también la capacidad de concentración. Entonces, si estamos viendo estas situaciones, ¿no? Es porque realmente no están durmiendo lo suficientemente bien. ¿Y por qué es importante? Porque todo lo que es la falta de sueño nos afecta a nivel del cerebro, ¿sí? O sea, no nos permite concentrarnos y lo hemos vivido. Pero no solo eso. ¿Se han puesto a pensar quién sabe cuando estamos cansados, cuando estamos estresados, cuando nos sentimos amenazados, cuando estamos preocupados o estamos molestos por algo? Claro, el cerebro lo sabe, pero ¿saben qué? También lo sabe el sistema inmune. Y estos conceptos son conceptos nuevos, son conceptos que yo, por ejemplo, nunca los estudié en la universidad. Y en los últimos años, ¿no? La ciencia está avanzando y ha encontrado que existe mucha relación entre el cerebro y el sistema inmune. A tal punto que lo que les acabo de decir, que el sistema inmune recibe señales del cerebro, recibe señales de que estamos preocupados, estamos estresados, estamos amenazados, estamos molestos, ¿no? Y no solamente es eso, o sea, el sistema inmune no solamente recibe eso, sino que también envía señales al cerebro. O sea, entre el cerebro y el sistema inmune existe una comunicación de ida y de vuelta.
Claro, ¿y por qué estoy hablando de cerebro y sistema inmune? Porque el sueño tiene que ver con un buen funcionamiento del cerebro y con un buen funcionamiento del sistema inmune. O sea, el sueño es indispensable para que ambos sistemas funcionen bien. Miren ustedes, las señales eléctricas del cerebro pueden influenciar en la actividad del sistema inmune. Es decir, existe un control, existe una forma como el cerebro modula también el sistema inmune. Y si yo tengo un cerebro cansado, un cerebro que no está enfocado, obviamente va a enviar las señales equivocadas al sistema inmune. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice el Instituto de Investigación del Cáncer. ¿Y por qué es importante el cerebro y el sistema inmune para una de las instituciones más grandes que estudian el cáncer? Porque el cáncer está asociado al sistema inmune. Todos nosotros, todos, yo y todos ustedes que me están viendo y escuchando en este momento, todos en este momento estamos desarrollando células cancerosas. Todos. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos de nosotros, nuestro sistema inmune está tan bien desarrollado, está en tan buen estado, que está detectando esas células cancerosas y las está eliminando. Y por lo tanto no permite que se reproduzcan. En cambio, hay personas que su sistema inmune no está adecuadamente desarrollado o que no están en óptimas condiciones y tal vez están permitiendo que algunas de estas células cancerosas progresen. El cáncer, ¿sí?, es controlado por nuestro sistema inmune, que tiene la capacidad de identificar a las células anormales, englobarlas y eliminarlas. Por eso es que es importante que el cerebro, ¿no?, cuando envía sus señales al sistema inmune, envíe las señales correctas, porque forma parte de todo este sistema de control. Y no solo eso, la revista más prestigiosa en el mundo científico, esta me encanta, se llama Scientific American, es una revista que yo le recomiendo porque traduce el lenguaje científico a un lenguaje mucho más masivo. Entonces nos trae la última información científica y el año pasado sacó esta publicación que se hizo muy famosa, El Séptimo Sentido. ¿Sí? Todos sabemos que tenemos 6 sentidos. Bueno, la mayoría sabe que tenemos 5, ¿no? La vista, el sabor, el tacto, el olfato y el oído. Son los 5 sentidos. El sexto sentido es lo que se llama el sentido el sentido espacial, lo que se llama la propiocepción. Es cuando sentimos en dónde estamos ubicados en el espacio. Ese es el sexto sentido. Pero hay un séptimo sentido que se ha encontrado porque está asociado al sistema inmune, porque el sistema inmune está sintiendo, está percibiendo en dónde se encuentran, ¿no?, los microorganismos alrededor de nuestro cuerpo. O sea, percibe eso y envía las señales a nuestro cerebro. Entonces miren ustedes la importancia, ¿no?, insisto, la importancia de esta relación que en los últimos años se está descubriendo, la relación sistema inmune y cerebro, y la relación que existe entre el cerebro, ¿no?, y el sueño. Y miren ustedes este otro artículo, un artículo donde se señala que el sistema inmune puede ser la explicación al problema de Alzheimer. Y es que han hecho una serie de estudios en roedores y en personas que tienen el problema de Alzheimer y han encontrado que, por ejemplo, ¿no?, el cerebro lo que hace es elimina una serie de desechos a través del sistema inmune y los elimina durante el sueño. ¿Sí? Esta actividad de eliminación de desechos lo hace durante el sueño y lo hace a través del sistema inmune. Es decir, si no dormimos bien, el cerebro no va a eliminar esos desechos y el sistema inmune no va a poder trasladarlos. Ahora,
Perfecto, uno puede dormir bien, pero su sistema inmune de repente no lo puede trasladar muy bien. ¿Cómo hacemos? Que pues trabajemos depurando el sistema inmune, en este caso que es la linfa, ¿no? Entonces para eso existen una serie de productos naturales, ¿no? En base a extractos de té verde, cúrcuma, jengibre, ¿no? Ustedes lo van a encontrar dentro de nuestro portafolio, esos ingredientes. Pues son ingredientes que nos van a ayudar a depurar el sistema inmune, la linfa, van a favorecer justamente que el cerebro deseche esas toxinas y si dormimos va a cumplir perfectamente su cometido. Ahora, ¿dónde encontramos estos ingredientes? Golden Flex. Golden Flex fue diseñado para aliviar las molestias en las articulaciones. Pero conforme nos estamos introduciendo dentro de este mundo tan interesante que es el sistema inmune, el cerebro y el sueño, estamos viendo que esos ingredientes que forman parte del Golden Flex también nos pueden ayudar para depurar nuestro sistema inmune. Y nosotros que hablábamos del Veramás solamente para prevenir resfríos. Miren ustedes la importancia que tiene esta relación. Por eso es que cuando estamos resfriados o cuando estamos con una infección solamente nos da ganas de dormir, o sea, queremos dormir. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que nuestro sistema inmunológico envía una serie de señales. Estas señales son las citocinas. Estas citocinas las envía al cerebro y el cerebro con esas citocinas lo que hace es estimula el sueño. Entonces lo que hace es nos pone en reposo, en calma y todo el organismo empieza a repararse. Es decir, no podemos estar en forma activa, tenemos que descansar. Por eso es recomendable cuando una persona se siente mal, descanse. Es la mejor forma de curarse. No persista en la actividad, porque puede empeorar la enfermedad. Dele la oportunidad al cuerpo, descanse, para que el cuerpo tenga la oportunidad de repararse. El ascensor no se va a reparar mientras está funcionando. Hay que detener el ascensor y en ese momento lo vamos a reparar. ¿Y en qué me baso para decir que el sueño tiene impacto en la salud? La Universidad de Harvard ha hecho una serie de estudios, ¿no? Entonces ellos lo que han hecho es han tomado 10 voluntarios sanos, ¿no? Y a los cuales no los han dejado dormir durante 88 horas. Les han medido a nivel de sangre un factor que se llama el PCR. PCR es una medida de qué tan estimulado está tu sistema inmunológico. Mientras más alto el PCR, más estimulado está el sistema inmunológico. Entonces, estas personas que no los dejaron dormir durante 88 horas, ¿sí?, tuvieron el PCR elevado hasta 5 veces por encima de lo normal. El sistema inmune estaba sobreexcitado, estaba hiperestimulado. Eso tampoco es bueno, ¿sí? En otro experimento, sí, se les dejó dormir, pero en periodos de solamente 4.2 horas. Cada 4.2 horas lo despertaban. Y entonces, tenían horas de sueño, pero no horas de sueño de calidad. Y también en esos casos, el valor de PCR se elevó hasta 5 veces sobre lo normal. Es decir, no importa, o sea, ya sea que nos quedemos despiertos durante un periodo de tiempo bastante largo, o que normalmente no dormamos lo suficiente, no importa, en cualquiera de los casos, igualito nuestro sistema inmune va a alarmarse. Y el sistema inmune alarmado, un sistema inmune sobreexcitado, es tan peligroso como un sistema inmune apagado. ¿Por qué? Porque cuando el sistema inmune está hiperestimulado, estamos produciendo cortisol, ¿sí? El cortisol lo que hace justamente hace eso, genera un estado de alarma en el organismo, es un estado de estrés, ¿sí? Y entonces, cuando generamos un estado de estrés, todo nuestro cuerpo se prepara para la guerra. El corazón empieza a bombear más sangre, las arterias se dilatan, el vaso empieza a enviar más glóbulos rojos para que nuestro organismo esté preparado para defenderse. Pero si no hay ninguna amenaza de guerra, lo único que estamos haciendo es estamos consumiendo, ¿no?, recursos de nuestro organismo, pero lo peor
estamos haciendo que nuestro corazón trabaje demasiado, que nuestras arterias trabajen demasiado, que nuestro hígado trabaje demasiado. O sea, estamos sobrecargando al organismo. Y aún más, estamos haciendo que algunos mecanismos de defensa se activen en demasía. Por ejemplo, las alergias, los problemas asmáticos, las alergias, y hay otro tipo de problemas que son enfermedades de tipo autoinmune, cuando nuestro organismo reacciona demasiado. ¿Sí? Caso, ustedes pueden ver en esa imagen una chica que tiene un lupus, se llama lupus eritematoso, o sea, la piel se vuelve así todo roja con pústulas, con granos. Eso es una enfermedad autoinmune, o sea, su organismo está reaccionando demasiado violentamente ante algo. Entonces, el sueño tiene la propiedad de reducir el nivel de estrés, tiene la propiedad de reducir los niveles de cortisol, de tal manera que nuestro sistema inmune también se equilibra. El objetivo es que el sistema inmune esté en balance. Entonces, un sistema inmune cuando está sano va a favorecer que se produzcan citocinas que nos dan una calidad de sueño. Entonces la persona cuando despierta está mucho más concentrada, está mucho más enfocada, ¿no? Entonces el sistema inmune sano favorece el sueño. El sueño favorece al sistema inmune, o sea, es una doble vía, una comunicación en doble vía. La falta de sueño, ¿no?, tiene consecuencias similares a lo que es una intoxicación alcohólica, ¿no? Imagínense ustedes un alcohólico de esos que se paran en las vías, ¿no? Le ponen a hacer unas pruebas de alcoholemia, pero no las pruebas sanguíneas ni las pruebas de que sople el tubito, sino dicen, bueno, a ver, camine en una línea recta, y no puede. Párese a un 4, no puede. Pierden el equilibrio, pierden la concentración, no pueden hacer cálculos matemáticos sencillos. Pues bien, eso que observamos en estas personas que están con intoxicación alcohólica, también lo vamos a observar en personas que no han dormido lo suficiente. Por esa razón es que el sueño es muy importante para la concentración. Los estudiantes no van a tener la capacidad de retener si es que no han dormido lo suficiente. ¿Por qué? Porque el sueño ayuda a la reparación mental, ¿sí? Ayuda a la reparación del cerebro, ya que durante la actividad intelectual, durante los estudios, ¿no?, algunas conexiones pueden romperse en el día, es normal, eso sucede, ¿ya? Y entonces lo que sucede es que el cerebro, ¿no?, en las horas de sueño empieza a reparar todas esas interconexiones. O tal vez ya no hay nutrientes, los hemos agotado, el cerebro es el mayor consumidor de glucosa. Y entonces, en las horas de sueño, nuestros niveles de glucosa se normalizan. Por eso es importante. Entonces, para que el sistema funcione, tiene que dormir. Pero aún más, el sueño ayuda a que nuestro sistema sea más eficiente. Yo siempre comparo esta parte con una computadora, ¿no? Todos trabajamos con una computadora, le cargamos de información, recargamos ahí, ¿sí? Y al poco tiempo la computadora se va a estar haciendo más lenta, no trabaja a la misma velocidad. Cuando hacemos nuestras hojas de cálculo y todas esas cositas, la computadora no nos responde a la misma velocidad. Y es que está sobrecargada. Pero es que también, más que sobrecargada, es que la información está dispersa, está por todos lados, no está ordenada. Entonces, ¿para eso qué hacemos con la computadora? La defragmentamos, ¿no? Hacemos que la computadora empiece a ordenar en sus espacios la información y de esa manera nuestra computadora vuelve a tomar la velocidad. Eso es exactamente lo mismo que sucede en el cerebro cuando dormimos. Cada noche que vamos a dormir, lo que hace el cerebro es ordena toda la información del día y lo ubica en sus posiciones. Revisa qué información es útil e importante, descarta lo que es inútil. Entonces tenemos nuestro disco duro nuevamente nuevecito, ¿sí? Entonces nos da una mayor eficiencia. Pero para que esto se produzca, tiene que estar la computadora apagada. Y eso significa que tenemos que llegar al sueño profundo, ¿sí? Ese es el sueño profundo.
Y el sueño no solamente es importante para el cerebro, ya hemos visto, ¿no? Sistema inmune, cerebro, también para la obesidad. El sueño, cuando nosotros reducimos las horas de sueño, incrementa el hambre. ¿Por qué incrementa el hambre? Obviamente porque incrementa la ansiedad, da ganas de comer. Cuando una persona no duerme, también pone a su organismo, como ya les dije hace un rato, en estado de alerta. Entonces, un país, una nación que va a entrar en guerra, lo primero que hace es almacena, ¿no? Guarda recursos, porque los va a necesitar. El organismo hace exactamente lo mismo. Entonces uno asimila hasta el aire. Cuando una persona duerme poco, asimila de todo, porque el organismo se está preparando para la guerra. Entonces por eso hay un estado de ansiedad, genera más hambre, asimila mayor cantidad de todo y por eso la persona empieza a subir de peso. Se hizo en la Universidad de Warwick un estudio con 28.000 niños y más de 15.000 adultos. Y se encontró que la falta de sueño estaba asociado a que se duplicaba el riesgo de obesidad. Es decir, las personas que no duermen bien tienen el doble de posibilidad de contraer o de llegar a un estado de obesidad. Y esto inclusive en niños de 5 años. Entonces, el dormir bien es un factor crítico cuando una persona quiere controlar su peso. La falta de sueño nos condiciona a que podamos llegar a un estado de obesidad. ¿Qué más? Pues el sueño y el corazón. ¿Sí? Cuando uno duerme, se relaja, ¿sí? El corazón empieza a latir menos, la frecuencia cardíaca se reduce, el volumen de sangre, el gasto cardíaco también se reduce, ¿sí? Las arterias se relajan, ya no están rígidas, ¿sí? Entonces, eso hace de que nuestros órganos tan importantes descansen. Cuando no dormimos, no sucede esto. Y como ya les dije, el no dormir es darle una señal de estrés al organismo. Y las señales de estrés para el organismo significa que el corazón empieza a latir más rápido. La presión arterial se nos dispara. Cuando una persona no duerme, tiene más tendencia a sufrir de hipertensión. Entonces, fíjense la importancia del sueño con respecto a la salud cardiovascular. Reduce el trabajo del corazón, reduce el trabajo de las arterias y reduce la probabilidad de sufrir una hipertensión arterial. Miren ustedes en ese estudio con las enfermeras. ¿Por qué se hizo con enfermeras? Porque las enfermeras generalmente tienen turnos rotatorios y a muchas de ellas les toca trabajar toda la noche. Y cuando están en de guardia toda la noche no tienen tiempo. Las pobrecitas llegan pacientes, salen pacientes, que hay que traer tal medicamento y las pobres están que corren toda la noche. Fíjense ustedes que estas enfermeras tienen una probabilidad de sufrir problemas cardíacos de casi un 45% con relación a otras profesiones. ¿Producto de qué? Del mal sueño. ¿Y qué hay con la belleza? Bueno, este tema ya lo tocamos hace un tiempo, pero lo traigo nuevamente a colación porque en esa ocasión me acuerdo que cuando estaba revisando ese tema del sueño y la belleza encontré la importancia del sueño en otros aspectos que es lo que quería compartir con ustedes. Pero la belleza también es importante, porque la belleza y nuestra forma de vernos representa nuestra propia seguridad, nos sentimos seguros, ¿sí? Es nuestra carta de presentación, ¿no? Y más para nosotros que estamos dentro de un mundo en donde estamos haciendo el networking. Tenemos que conversar con distintas personas, tenemos que sentirnos seguros en ese momento. Y miren ustedes que los estudios que se han hecho en una universidad demuestran que cuando las personas han pasado mala noche, así, textualmente, este estudio dice que se ven
significativamente más feas. ¿Mm? Claro, porque el rostro se ve más apagado, ¿sí? El rostro se ve más hinchado, se pierde una característica que se llama la simetría, ¿no? Los rostros más bellos son los rostros más simétricos. Entonces, eso se produce justamente por las malas noches. Los ojos de panda, esos círculos negros que se forman, o los mapaches, ¿no? Los párpados hinchados, ¿no? Son señales que la gente traduce como que, oye, ¿sabes qué? Con estas personas no puedo socializar. Nuestro inconsciente traduce esas partes, esas partes visuales, como que, ¿sabes qué? Son personas con las que no podemos tratar. Una persona con los hinchados nos disuade, ¿sí? Es lo que dice nuestro subconsciente. Aún más, cuando tienen el rostro cansado, cuando tienen esa apariencia menos sana, son personas que conseguimos, oye, las personas pues no son muy sociables, se ven enfermas. Salvo que uno sea médico, evita acercarse a una persona que se encuentra enferma, porque hay un temor de que pueda haber un contacto o alguna cosa, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la importancia del sueño en la parte del aspecto. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando una persona duerme, ¿no? Es el momento donde se producen todos los aspectos de reparación. Y para la piel, también. Porque es el momento donde la piel empieza a sintetizar el nuevo colágeno. Es el momento donde esas fibras de la piel que se han roto durante la actividad del día empiezan a restaurarse, ¿no? Es el momento donde el flujo de sangre se incrementa para la piel, porque en el día el flujo de sangre va hacia los músculos, hacia los órganos, pero en la noche el flujo de sangre va hacia la piel, justamente para favorecer todos estos procesos de renovación. Entonces, cuando el flujo de sangre no se ha incrementado ni en la piel, cuando uno despierta, amanece con un brillo, con una piel lozana, lo que llamamos un brillo saludable. En cambio, cuando la persona no duerme bien, aparece con el rostro así apagado, medio ceniciento, ¿no? Entonces es un rostro que se dice que es un rostro sin vida. ¿Bien? También cuando amanecemos con los ojos hinchados o con los ojitos de panda, sobre todo, es bueno tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, usar unas almohadas de tal manera que mantengan la cabeza más elevada, estar hidratados durante el día, ¿sí? De tal manera que los flujos sanguíneos ayuden a depurar y eviten justamente este tipo de problemas de acumulación de sangre, porque los círculos oscuros se deben a que la sangre no está fluyendo bien. Cuando uno no duerme, la sangre se queda estancada. Recuerden, el flujo sanguíneo baja y la sangre se queda estancada y por lo tanto va a formar estos círculos. ¿Por qué? Porque la piel en el contorno de los ojos es muy delgada. Entonces, no dormir nos genera justamente esos problemas. Círculos oscuros, bolsas, una apariencia de rostro ceniciento, un rostro sin vida. Por eso es que se dice que dormir es lo más cercano que se puede llegar a lo que es la fuente de la juventud. Porque cuando uno duerme recupera toda su vitalidad. Cuando una persona duerme, la piel empieza a formar nuevamente el colágeno y empieza a mejorar la apariencia. Entonces la clave para verse bien es dormir entre 7 a 9 horas durante la noche. Pues bien, habiendo hablado de la importancia del sueño en distintos aspectos, a nivel del cerebro, a nivel del sistema inmune, a nivel del corazón, a nivel de la piel, a nivel del enfoque mental, ¿no? En distintos aspectos, es bueno saber qué cosa debemos hacer y qué cosa no debemos hacer, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Lo primero, fijar un patrón del sueño. Tener claro todos los días a qué hora vamos a ir a dormir. Y acostumbrarnos, todas las noches, 9 de la noche, en cama, ¿sí? Hay que crear un ambiente tranquilo para dormir. Los colores influyen. Los colores en un dormitorio no deben ser colores rojos, son colores muy vivos, no, colores calmados, ¿sí?
hay que desarrollar un ritual para dormir. No me refiero a que hay que ir a misa antes de dormir, me refiero a que el ritual significa que me cepillo los dientes, no sé, me coloco el antifaz, que son accesorios para dormir. Es decir, hago una serie de cosas que hago paso a paso antes de irme a dormir. O sea, genero un hábito. Hablo con el compañero de cuarto y pues descargamos, ¿no? Descargamos todo lo que tenemos pendiente. El olfato. Hay aromas que nos estimulan a dormir. El aroma de lavanda, por ejemplo, es un buen estimulante. Los aromas así, herbales, muy suaves, estimulan el sueño. Tomar un baño es relajante, ¿sí? También induce al sueño. Inventar un mantra. ¿Sí? Los que practican yoga, por ejemplo, hacen mucho eso. Ellos descansan practicando mantras. ¿Qué cosa no debemos hacer? Lo primero que vimos, no saturarnos de cafeína. La cafeína es el enemigo número 1 del sueño profundo. Evitar los sobreestímulos, ¿sí? No evitar los excesivos estímulos, música, luces, ¿no? No tomar exceso de líquidos en la noche. Ya saben por qué, nos invita a ir frecuentemente al baño. No comer antes de dormir porque sentimos el estómago lleno y eso no nos va a permitir respirar bien. Y eso nos genera lo que se llama la apnea del sueño, la falta de respiración, y eso nos va a despertar. Tener en cuenta que la cama no es una oficina. O sea, laptops, cuadernos, apuntes, eso en la oficina o en el escritorio. En el dormitorio es para dormir y para otras cosas, ¿no? No se acueste furioso. Cualquier furia, todas esas cosas, déjelo en calma y vaya a dormir tranquilo. No se obsesione con dormir, no esté pensando ya me voy a dormir. No, eso no le va a conciliar el sueño. Simplemente relájese, descansa. ¿Sí? Y de esa forma usted va a conciliar el sueño y se va a ver así, en los brazos de Morfeo. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido interesante y que sea útil para llevar una vida saludable. Y muchísimas gracias por su atención. Y no se olviden, la próxima semana nos espera un tema muy, muy interesante. Así que los esperamos pegaditos en el siguiente webinar. Muchas gracias y muchos éxitos. Adiós.